Le damos la bienvenida a otra emisión de El Contacto Cristiano, un programa diseñado para animarle a caminar más cerca de Dios a través del estudio de su Santa Palabra. Hoy estaremos tratando el tercer estudio de la serie El hombre que agrada a Dios. Para guiarnos ya está con nosotros nuestro maestro, amigo y hermano, Ricardo. Gracias por estar otra vez conmigo hoy. Seguimos en el capítulo 15 de los Salmos y llegamos a la tercera respuesta que el Salmo nos da a la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Antes de contestar la tercera respuesta, repasemos por un momento. Salmo 15.1 pregunta: ¿quién puede habitar en paz en la presencia de Dios? Salmo 15.2 dice que es el que es recto en su conducta. Salmos 15.3 nos dice que el que es caritativo con su prójimo. Y ahora el Salmo 15.4 añade que el que desea ser aceptable a Dios debe tener cuidado en escoger sus amistades. Estos son los primeros 3 de 5 principios que el Salmo 15 nos da para tener paz con Dios. Leamos bien el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El versículo nos da una cualidad positiva y negativa de la persona que agrada a Dios. Negativamente, Él menosprecia a las personas malas. Positivamente, Él honra a una persona buena y justa. Tal actitud no está basada en juzgar a las personas de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a los principios de la santidad de Dios expresados en la Biblia. Lo que hace el versículo 4 es llamar atención al ejercicio del discernimiento moral. El distinguir entre el bien y el mal, el aprobar lo bueno y rechazar lo malo, es una capacidad que Dios ha dado al hombre. Los animales no tienen este poder de discernimiento. Si el hombre rechaza o rehúsa practicar esa habilidad que Dios le ha dado, se pone al mismo nivel de los animales. Dios aceptará a la persona quien pone en práctica el discernimiento espiritual entre cosas buenas y cosas malas. Todas las personas no siguen esos requisitos. Algunas personas pretenden que no existe distinción entre bien y mal, excepto a esa distinción que la persona hace en su propia mente. Algunas sustituyen el bien por el mal y el mal por bien. Dios tiene palabras fuertes en contra de los que hacen tal cosa. Leamos lo que dice Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Dios condena a tales personas. Me es difícil imaginar a una persona con la audacidad de cambiar la evaluación de Dios. ¿Qué espíritu de contradicción debe tener la persona que llama sucio lo que Dios ha limpiado, o viceversa? La persona no debe justificar lo que Dios ha condenado, ni puede rechazar lo que Dios ha aprobado. Tal persona no será aceptada en paz delante de Dios. Quiero decirles un principio básico que es enseñado a través de toda la Biblia. El que camina con Dios se separará del pecado. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, nos enseña este principio de tal manera que todo queda aclarado. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El principio básico bíblico de la separación del pecado es necesario si el hombre desea agradar a Dios. No es fácil separarse de los pecadores. Existe una presión constante en la vida del creyente para comprometer sus convicciones, bajar sus principios y vivir como los pecadores. Él no debe permitir que esto suceda. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Romanos 6, 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No es fácil separarse de los pecadores, pero es imperativo para la vida cristiana. Dios menosprecia a la persona vil. Existe una diferencia entre menospreciar y condenar. El texto no da licencia al creyente para condenar a las personas cuya conducta no es suficiente buena para ellos. El énfasis está sobre una actitud que produce un carácter de santidad. El menospreciar a una persona vil significa rehusar su forma de hacer las cosas, o sea, no estar de acuerdo con su actitud o acciones. El creyente no participa en su maldad, pero al mismo tiempo extiende su amor a la persona con lástima. Dios menosprecia el pecado y sin embargo extiende redención al pecador. El creyente no debe honrar al que no es digno de honra. La honra se debe dar a los que temen al Señor. Tenemos que comprender que el pecador vestido de seda es menos merecedor de la honra que el santo vestido de trapos. Las autoridades gubernamentales deben ser obedecidos y respetados por la posición que tienen en el gobierno de los humanos, pero aquellos quienes viven mal no deben ser respetados aquí así como si fueran hombres de Dios. Debemos cuidarnos de los engañadores. Jesús dijo que habían lobos vestidos de ovejas. Algunas personas pretenden ser piadosos hasta acabar con su trabajo. El creyente debe ser como su Señor y no medir a las personas por las apariencias externas, sino por lo que son espiritualmente por dentro. Desgraciadamente, aún existen engañadores en el campo religioso. La protección del cristiano en contra de impositores y engañadores espirituales es la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien le dará la interpretación verídica. Debemos tener cuidado en cuanto a nuestra actitud hacia el bien y el mal. Proverbios 24:24 nos dice, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Ambos Dios y el hombre aprueban lo bueno y rechazan lo malo vestido de lo bueno. Tengamos cuidado. ¿Quieres ser aceptado por Dios? Pongámonos entonces en orden nuestras prioridades. Rechacémonos lo malo, no importa en qué forma venga. Aceptemos y aprobemos lo bueno en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Con esta actitud manifestaremos nuestra alianza con Dios y nuestra lealtad hacia Él. Tal persona será aceptada delante de Él y morará en paz delante de su presencia. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu ayuda divina para discernir entre lo bueno y lo malo, y para aprobar lo que te agrada y rechazar lo que no te agrada. Nuestras mentes tan pequeñas no pueden hacer estas distinciones sin tu ayuda. Gracias por el Espíritu Santo quien nos guía en el camino de la santidad, y ayúdanos en prestar atención a su voz de dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temerá en la noche oscura?
descansaré en ti. Descansaré en ti. Aunque haya mil temores a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Descansaré en ti. DC interpretó el tema Descansaré en ti. Y el tiempo se nos ha ido. Pero antes de despedirnos, permítame recordarle que tenemos a su disposición, sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Solamente necesitamos que usted nos haga llegar su dirección para poder enviárselo. Aquí está la nuestra. El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde que para nosotros es muy importante que usted incluya el nombre de esta emisora donde nos sintoniza regularmente. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy y confiamos en que nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo programa, Dios mediante, a esta misma hora y misma emisora, para participar con nosotros en esto que es El Contacto Cristiano.